Buenos días. En esta clase vamos a utilizar dos clases para intentar explicar cuál es el fundamento matemático que permite obtener el valor de superficies limitadas por funciones o superficies irregulares usando integrales definidas. Esto lo hemos practicado antes, hemos hecho alguna explicación de cómo se calculan las áreas usando los valores de las áreas usando integrales definidas, pero en esta clase vamos a explicar el fundamento matemático, fundamento geométrico matemático. En esta primera clase vamos a aplicar el fundamento geométrico, en la próxima el fundamento analítico, matemático analítico. Bien, recordemos que las superficies se miden en unidades de área, ¿sí? El área es el parámetro que me da la medida de una superficie y son unidades de superficie, por ejemplo, centímetros cuadrados, metros cuadrados, unidades de superficie, unidades de área. Para figuras conocidas nosotros tenemos expresiones matemáticas, expresiones que permiten calcular directamente el valor del área de una superficie conocida, por ejemplo el cuadrado, que conocemos el valor de la medida del lado, sería el lado al cuadrado o lado por lado. Si es el área de un rectángulo es base por altura, si es el área de un triángulo es base por altura sobre 2, si es el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, donde r es la medida del radio. Bueno, pero ¿cómo se calcula, cómo se obtiene el área encerrada por una superficie, el área de una superficie encerrada por una función, por ejemplo? ¿Cómo se obtiene esta área? Bueno, se obtiene con una integral definida, pero ¿de dónde sale esto? ¿Qué es lo que permite llegar a esta conclusión de que las integrales sirven para esto? Eso es lo que vamos a intentar explicar. De paso, vamos a relacionar la idea de integral, ¿sí? la idea de integral con el concepto de suma, ¿sí? Suma de infinitos términos. Un tema complejo. El procedimiento es bien intuitivo, porque en realidad para poder calcular el área de una superficie irregular, una superficie que está limitada por una función, lo que se hace es primero armar una aproximación, ¿sí? Un área aproximada, dividiendo, ¿sí? El área que queremos calcular, que es la encerrada por la curva y por estas dos rectas, A y B, y por el eje X, en superficies conocidas, por ejemplo, rectángulos. ¿Bien? ¿Cuántos rectángulos? N. Esto es una forma de decirlo. N es un número de rectángulos que nosotros vamos a elegir. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000. N. ¿Bien? El caso es que si nosotros conocemos, o sea, dividimos esta superficie irregular en N superficies conocidas, en este caso N rectángulos, nosotros podríamos sumar las áreas de cada uno de los rectángulos, o sea, supongamos que el primer rectángulo tiene un área que llamamos área 1, el segundo un área 2 y así, vamos a tener que, si sumamos todas las áreas, área 2, así hasta el área n, ¿bien? Hasta la enésima área, el área de todos los rectángulos, nos va a dar un valor aproximado. Esto no es un igual, es un aproximado, un valor aproximado al área esta que es la que estamos buscando, pero no es un valor exacto, ¿sí? Lo que sí es cierto es que el valor se vuelve más exacto o se aproxima más al valor real, el valor real es este, ¿bien? Si nosotros aumentamos la cantidad de rectángulos, por ejemplo, si usáramos 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos y sumáramos las superficies, las áreas de las superficies de esos 5 rectángulos, nos daría un valor aproximado, pero con muchos errores. ¿Sí? Muchos errores porque es cierto que nos están quedando pedacitos de superficie sin considerar y estamos considerando otros que no corresponden y por ahí se equilibran, pero aún así es un cálculo aproximado. ¿Cómo hacemos que ese cálculo mejore? En realidad hacemos que aumentamos el número de rectángulos. Cuanto más divisiones tenemos acá, cuanto más rectángulos aproximantes tenemos, este valor va a ser tanto más exacto. ¿Cómo hacemos para que esto sea exactamente igual? Y lo que tendríamos que hacer es aumentar el número de rectángulos, hacer lo que tiende a infinito, ¿sí? Hacer que el número de rectángulos tienda a infinito. Esta expresión, ¿sí?, que es A1 más A2 más AN, también se puede escribir en forma reducida como usando el símbolo sumatoria. Este símbolo significa suma y uno puede poner desde i igual a 1 hasta n de a sub i, ¿sí? Esta es una forma reducida de escribir todo esto.
Acá estamos diciendo, cuando I empieza en 1 y termina en n, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, están todos acá, ¿bien? Así que puede ser así o así. Y este valor va a ser tanto más parecido al real, cuanto mayor cantidad de rectángulos tenga. Por supuesto que para tener el valor real, acá reitero lo que estaba diciendo recién, para obtener el valor real lo que hay que hacer es hacer que n tienda a infinito. Si n tiende a infinito, entonces calcular esta suma para infinitos rectángulos. Acá hay que imaginárselo, pero si estos rectángulos son infinitos, quiere decir que su base, la base tiende a 0, casi 0, ¿sí? Tiende a 0. Entonces al final va a quedar el área real. ¿Bien? Va a quedar así, porque tengo infinitos rectángulos y tengo que hacer una suma de infinitos términos. Pero ¿cómo escribo la suma de infinitos términos usando esta notación? ¿O cómo hago que n tienda a infinito usando el concepto de límite? Entonces yo voy a poner acá límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las a sub i. Aquí estoy diciendo, aquí estoy sumando infinitos rectángulos infinitamente delgados, pero la suma de las áreas de esos infinitos rectángulos me va a dar como resultado el área real. Y esta expresión, el límite de una sumatoria, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace el límite a la sumatoria? ¿Sí? Al símbolo de sumatoria. Y básicamente transforma esto en una suma. En una suma es como si uno tomara el símbolo este y lo estirara y se armara una S, así. Área igual una S de suma, ¿sí? Que va desde A hasta B de las áreas. ¿Sí? Esta es una notación que le faltan cosas, porque es simplemente para explicar el fundamento geométrico de por qué se utilizan integrales para calcular áreas. En la segunda clase vamos a completar esta notación. Le vamos a agregar todos los elementos porque ya vamos a tener que describir el fundamento matemático analítico de esto y qué significa el f de x y el diferencial de x adentro de esa integral y cuál es su relación con las áreas de los rectángulos que estamos hablando. Pero eso va a ir a la segunda clase. Hasta luego.